Buen día. El día de hoy, el Grupo 5 de Nivelación del Lenguaje presentará la manipulación de la información en los medios de comunicación en el Perú. Para la realización de este video, lo que hicimos fue crear un texto argumentativo en el cual aplicamos ciertas técnicas de argumentación. Luego adaptamos toda esa información a esta presentación. En una situación actual de cuarentena y aislamiento, conocer información verídica a tiempo real se vuelve más que un gusto y una buena costumbre en una necesidad. Necesidad por conocer el país en su estado político, su estado sanitario, su estado económico, etc. Sin embargo, contrario a lo que se esperaría, han sucedido casos en los cuales la gente no recibe la información, o peor aún, recibe información manipulada. Es entonces que surge la controversia. ¿Los medios de comunicación manipulan la información? En este texto, opinamos que sí. Los medios de comunicación sí manipulan la información. Y a continuación, respaldaremos nuestra tesis. Gracias, Denis. Bueno, ahora yo voy a hablar sobre el argumento con estrategia por autoridad. Bueno, en este argumento nosotros escogimos una entrevista a Móvil Huertas y a César Hildebrand. Bueno, en primer lugar, los medios de comunicación dependen de las empresas que los auspician. Y como primera prueba, tomaremos una entrevista que realizó Móvil Huertas y César Hildebrand, como ya mencioné, en el canal N en el año 2018. En este momento de la entrevista, el famoso periodista César Hildebrand le pregunta a Mávila Huertas si la prensa es libre y puede expresar la verdad siempre que lo desee. Una pregunta muy controversial y también le preguntó si a pesar del peso de las corporaciones y empresas, ellas pueden expresar lo que de verdad quieren decir. Y ella respondió que tiene que llegar un mensaje y para eso debe existir una empresa lo suficientemente rentable para poder hacer eso posible. Esto nos da a entender que los medios de comunicación siempre nos informarán lo que les conviene, con tal de beneficiar a las empresas que los auspician, sin darnos una noticia 100% real y sin alteraciones, y que podamos confiar. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Como segunda prueba, César Hildebrand, el periodista que ya mencionamos, que es muy reconocido en el Perú entre los años 1985 y 1998, dijo en la misma entrevista, que ahora los periodistas dicen publicidad. Esto hace referencia a que en la actualidad la mayoría de ellos comparten y hablan publicidad directamente, cuando eso no es la misión del periodista. Y que los periodistas hablen publicidad los aleja de su misión principal y demuestra la poca ética profesional que tienen, y que no son capaces de decir la verdad, afecte a las empresas que afecte, poniéndonos a nosotros en segundo plano. Bueno, ahora le daré el paso a mi compañera para que continúe con la exposición. Muchas gracias. En segundo lugar, los medios pueden crear fake news, mostrando las cosas según su punto de vista y alterando la noticia real. En este año, por la COVID-19, tuvimos que cumplir el toque de queda. Pero ¿qué sucede cuando ves noticias informando que ha cambiado? Y tú ni enterado. Aunque eso no es lo peor, sin enterarte de que la información era falsa. Pasó que en las redes sociales, a mediados del mes de octubre, comenzaron a correr rumores que el toque de queda había cambiado y ahora era desde las 6 p.m. hasta las 4 m. El mismo Ministerio del Interior, tuvo que decir que era falso, para lo que publicó en Twitter un GIF donde anunciaba el verdadero horario, para así calmar a los ciudadanos. Ante esta situación, la policía también se involucró, pidiendo a los ciudadanos que no se dejen llevar por comentarios falsos. Por esta razón, no debemos creer lo que publican en las redes sociales, o mejor tenemos que buscar una fuente confiable y no dejarnos llevar por rumores que pueden crear cualquier persona. Además de tener en cuenta las páginas falsas. También en 2014 se hizo una marcha nacional contra el aborto. Ningún canal de noticias transmitió este hecho
y tampoco informaron sobre su propósito, ya que muchas empresas en el Perú manipulan las operaciones del aborto. Esto demuestra que los medios de comunicación solo muestran lo que les conviene, para beneficiar a otros y ellos recibir una recompensa por esto. Por último, vamos a las épocas del 2000, cuando Fujimori era el supuesto presidente perfecto. Pero ¿qué hay detrás de toda esa perfección? En esos años se creó la famosa prensa chicha, la cual recibía millones de dólares por parte de Fujimori para poder ganar la presidencia. En esto se difamaba, atacaba e insultaba a los miembros de la oposición, incluso a periodistas incómodos con su régimen. Entre ellos, Alberto Andrade, que en ese momento era un postulante a la presidencia. Tenía mucha popularidad y pues esto no le convenía a Fujimori. Ahora ni siquiera podemos confiar en los periódicos. Cada medio apoya a una empresa diferente, a distintos candidatos, pero está bien hablar mal de ellos solo porque no lo apoyan. Otras cosas que te convienen solo para que te paguen más son nuestra única vía de información y deben tener más conciencia de ello. Ahora les pasaré con mi compañera Yanela. Gracias. En tercer lugar, tenemos a la falta de ética, tanto profesional como personal, y la falta de la deontología profesional por parte de algunos periodistas. Esto genera un periodismo manipulado con información poco creíble o falsa. Algunos periodistas desarrollan su labor de forma lucrativa, faltando a su código ético, siendo así conscientes algunos medios de la influencia que tienen sus mensajes o transmisiones o programas en el pueblo debido a su popularidad. Sin embargo, también analizamos a la sociedad, ya que sabemos, como sabemos, la sociedad es muy variada, ¿no? Se encuentran todo tipo de personas, por lo que la dividimos en los siguientes grupos. Primero tenemos al grupo de personas que ya tienen fuentes confiables y reciben información verídica. Como segundo grupo tenemos a las personas que reciben información de fuentes populares, y este grupo a su vez puede ser dividido en dos. Un grupo de personas que recibe la información y busca corroborar si es falsa, y al otro grupo de personas que reciben la información pero no la corroboran. Con este grupo, respecto a este grupo, el peor de los casos, y lo que comúnmente se suele ver, es que como no corroboran la información, la difunden y en algunos casos se llega a viralizar y no es una información verídica, y en el peor de los casos obviamente se viraliza, pues, ¿no? Y bueno, y como último grupo, tenemos el tercer grupo. Esta es la agrupación conformada por personas que debido a un factor socioeconómico, como por ejemplo la falta de cobertura, falta de recursos vitales, diarios como la luz, o porque no cuenta con electrodomésticos, quizás solo las radios de sus celulares, no son conocedoras de ciertos acontecimientos, ya que los medios de comunicación no llegan hasta ellas, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Un punto a destacar también es la facilidad que existe para acceder a cierta información, para ser más específicos por vía web, información virtual, ¿no? Es tan variado el contenido que está al alcance de nuestras manos y diversas las fuentes que lo difunden, que es importante saber qué estamos leyendo y a quién y de qué fuente proviene esta información, ¿no? Pero lamentablemente el hábito de la lectura y el análisis no han sido bien inculcados en nuestra sociedad, por lo que la mayoría de veces las personas no llegan ni a leer la noticia completa y solo se dejan guiar por los titulares, y después igual termina viralizando esta noticia, ¿no? En el peor de los casos, como ya hace un momento lo había comentado. Entonces son variados los ejemplos donde se ha visto que el titular de una noticia no tiene mucha concordancia con la misma, ¿no? Con la noticia. Asimismo, hay otro grupo que no tiene presente las reglas gramaticales ni las reglas de los signos de puntuación, por lo que muchas veces el mensaje puede ser mal interpretado, mal redactado, mal leído.
¿no? Y bueno, por ello consideramos que estos puntos son los más contribuyentes a generar un periodismo manipulado con información falsa o poco creíble. En conclusión, los medios de comunicación sí manipulan la información. Existen empresas que auspician a ciertos medios, y estos medios por necesidad evitan informar ciertas noticias que pueden perjudicar a cualquiera de los dos lados. Además, los medios ya son capaces de crear fake news. Cualquier persona con suficiente habilidad, con malas intenciones, podría causar mucho revuelo con una imagen falsa o un video falso. Y por último, como ya lo hemos analizado, la falta de ética profesional es lo que genera un periodismo manipulado, trayendo consigo noticias falsas. Hasta ahora, como lo hemos presentado, la desinformación es un claro y grave problema. Una simple noticia que por su título amarillista se expande por miles de usuarios sin darse cuenta del error que están cometiendo. Es entonces que pensamos, ¿hay algo que podemos hacer en contra de esto? Un periodista de alto nivel podría crear un artículo en contra, aclarando la noticia y solucionándolo rápidamente. Pero nosotros, que no tenemos ese mismo rango, ¿qué podemos hacer? ¿Será que solo nos queda esperar a que alguien más tome acción? Es por eso que presentamos esta solución, que es verificar la noticia. Como lo hemos presentado, la desinformación tiene solo uno o dos focos, por lo que recurrir a otro medio externo nos ayudará a saber si es que la noticia de la que se está hablando es real o no, y de ahí tomar la decisión de si compartirla. Les dejamos como reflexión final entonces, que aprendan a adoptar esta costumbre de verificar la noticia. Deshagámonos totalmente de esas revoltosas fantasías, que lo único que hacen es detener el avance de nuestra sociedad. Muchas gracias.